Bendiciones, hermanos. Aquí habla el pastor David para compartir con ustedes tocante a Jeremías 33 y el enfoque será verso 3, pero vamos a leer 1, 2 y 3. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez cuando aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Y aquí son las palabras: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Señor, ministranos, desafíanos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Jeremías era preso y era detenido por el rey de Judá porque en obediencia a Dios Jeremías compartió algo con el rey que no quería escuchar. Y cuando tú y yo, hermana, somos obedientes al Señor, creamos una comunicación abierta con Dios. Y por eso el Señor dice a él: clama a mí, y yo te responderé y te mostraré grandes y cosas ocultas que no conoces. Y vamos a ver 4 pasos básicos por lo cual tenemos un desafío a tomar estos 4 pasos, aún en medio de ser detenido en nuestras casas y con todo lo que está pasando en esta temporada. Y primeramente, llama. Tenemos que invocar, tenemos que primeramente llamar al Señor conforme a Jeremías 33, verso 3. Y cualquiera persona en la Biblia que experimentó cosas grandes, su primer paso era clamar, invocar, llamar al Señor. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 4 que la gente sobre la faz de la tierra empezó a clamar al Señor. Génesis 12, Abraham clamó al Señor. Jueces 16, Sansón clamó al Señor. Primera de Samuel capítulo 1, Ana clamó al Señor. Y a través de los salmos vemos a David invocando el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento, Pedro estaba ahogando o casi iba a ahogar y clamó al Señor. Los ciegos clamaron al Señor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. El Señor tuvo compasión y les sanó. Sobre la cruz vemos que nuestro Señor y Salvador Cristo clamó a Dios el Padre. Y por eso Pedro nos dice, mientras está predicando en Hechos 2:21, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces hay que llamar al Señor, amigo, amiga, hermano, hermana, porque Él te escucha, te espera. Pero después de llamar, después de clamar, después de invocar, hay que, número 2, escuchar. Hay que escuchar y dejar al Señor hablar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una conversación con solo un lado con otra persona, que ellos están haciendo toda la plática? Levanta su mano si usted ha experimentado que la otra persona sigue hablando y no te da oportunidad de hablar, y si no estás hablando, levantando tu mano, es porque tú eres esa persona. Y déjame decirte, es horrible tratar de comunicar con alguien y esta persona no deja de hablar. Entonces, hermano, hermana, al clamar al Señor, a llamar al Señor, cuando pedimos ayuda del Señor, cuando pedimos una respuesta del Señor, hay que dar a Dios la oportunidad del tiempo de responder a nosotros. Hay que escuchar. Otra experiencia que no me gusta, honestamente, es cuando la gente me pide ayuda, consejo, aviso, pero antes que puedo contestar, me dan ciertas respuestas, y estas son sus oportunidades
Y son las únicas respuestas que puedo darles para su situación. Y hermano, hermana, mis manos son atadas por su imaginación limitada, por su creatividad, por su visión limitada. Y no es posible que tu pastor pueda ver una solución alternativa que en tu condición actual no puedes ver. Y eso es posible, pero de seguro Dios puede ver cosas grandes y ocultas que tú y yo no podemos ver, respuestas, soluciones, remedios que Él tiene para nosotros si nada más clamamos al Señor, seamos quietos y callados delante de Él, saber en nuestros corazones que Él es Dios y escuchar a Dios. Por eso Santiago nos dice en capítulo 1 y verso 19, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Entonces, hermanos, número 1, hay que clamar, llama. Número 2, escucha. Y luego, número 3, recibe. Hay que recibir el aviso, la instrucción, el consejo, la ayuda que Dios nos ofrece. Sin embargo, de la fuente de donde viene, porque cuando yo era chico iba a mi mamá por una respuesta, si no me gustaba la respuesta iba a mi papá, y podemos ir, hermano o hermana, de amigo a amigo, podemos ir de pastor a pastor, hermano a hermano, hermana a hermana, hasta que recibimos el consejo que queremos escuchar. Pero no podemos hacer eso con Dios, y déjame explicar por qué. Tenemos mamá, papá, tenemos hermano, hermana, tenemos varios líderes espirituales, pero solo hay un Dios verdadero. Y entonces es posible que estamos clamando al Señor, Él está enviándonos ayuda, pero estamos regresando su ayuda a Él. Había un hombre que vino un diluvio grande y estaba subiendo la agua, entonces quedó él sobre su techo y empezó a orar al Señor por ayuda. Entonces vino un hombre pasando en una lancha y dijo, súbete, yo te puedo salvar. Y el hombre del techo dijo, no, está bien, estoy orando, Dios me va a salvar. Se fue la lancha, entonces vino una lancha pero con motor, uno más fuerte, más grande, y el capitán dijo, súbete, yo te puedo ayudar, yo te puedo salvar. Y el hombre de su techo una vez más gritó, no, gracias, estoy orando y Dios me va a salvar, tengo fe. Entonces se fue, pasó la lancha con el motor. Entonces llegó un helicóptero, un helicóptero, creo que dice así. Vino y el piloto gritó, agarra el lazo y yo te levanto a la seguridad. Pero una vez más este hombre, no, gracias, estoy orando al Señor y Él me va a salvar, tengo fe. Entonces se fue volando el helicóptero, subió el agua hasta que ahogó al hombre, fue al cielo, y cuando ya llegó su tiempo de hablar con Dios, él explicó toda la situación a Dios y dijo al Señor, yo tenía fe que me iba a salvar, pero me dejaste ahogar y no entiendo por qué. Y Dios contestó, te envié una lancha y luego te envié una lancha más grande con motor hasta que te envié un helicóptero. ¿Qué más esperabas de mí? Entonces, número 4, después de llamar al Señor, después de escuchar al Señor, después de recibir su instrucción, número 4, actúa. Tenemos que actuar sobre
el aviso, las instrucciones que recibimos del Señor. Y en esta historia el Señor preguntó al hombre, ¿qué más esperabas de mí? Y déjame preguntar, ¿qué esperas de Dios? ¿Cuál es tu expectativa de Dios en tu situación actual, presente? Queremos el aviso, el consejo, la instrucción de Dios y luego esperamos que Dios hace las cosas para nosotros, porque si eso es el caso, no tenemos que seguir con pasos número 2, 3 y 4, escuchar, recibir y luego actuar. Nada más tenemos que clamar al Señor, pero necesitamos escuchar, necesitamos que recibir, necesitamos que actuar, porque Dios no trabaja así. Clamamos al Señor y luego debemos de escuchar, recibir y actuar, porque hemos entrado a un pacto con Dios. Él dirige, nosotros seguimos. Él manda, nosotros obedecemos. Él dice, nosotros hacemos. Entonces, pastor, ¿cuál es la parte de Dios y cuál es mi parte? Pues me gusta lo que dice Pablo en Filipenses 2:13. Dice, déjame verlo en español, hermanos, por favor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto, escucha, el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. En otras palabras, hermanos, a veces estamos esperando a Dios cambiar nuestra situación, pero el plan de Dios es cambiar nuestro corazón para que podamos ser obedientes y actuar en fe y no dejar al temor vencernos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, hermanos, estamos en una temporada transicional, como el trapicista, creo que dijo eso, trapicista, que cuando tiene que ya dejar a su aparato para que puede volar en el aire y confiar que su compañero, su compañera va a recibir, va a agarrar sus manos. Y si van a poder cumplir esa transición, hay que dejar y confiar. Y hermano, hermana, tú y yo nunca vamos a llegar al nivel siguiente, al paso siguiente, hasta que dejamos, confiamos que Dios nos va, disculpa mi pocho, Dios nos va a cachar. ¿Y qué hago qué va a pasar si hago un error? ¿Qué hago si estoy confundido? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el tiempo perfecto de Dios? Una vez más, disculpa mi pocho, pero hermano, hermana, Dios te va a cachar. Hay que dejar y confiar y dejar a Dios, si no te vas a quedar donde estás. Entonces hay que clamar al Señor, hay que escuchar, hay que recibir y luego actuar. Y amigo, amiga, aunque Jeremías era preso en la cárcel, quiero que sepas que Dios no está atado, Dios no tiene límites. Aunque nosotros tenemos que usar máscara y nosotros tenemos que usar guantes y tú y yo tenemos que quedar en casa y esto y el otro, hermano, hermana, Dios no está en, ¿cuál es la palabra? Cuarentena. Dios no está detenido. Dios, nuestro Dios, no está limitado. No es, nunca era, nunca será. Dios todavía está reinando en su trono, en majestad y en poder. Entonces, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas que Dios haga en tu vida ahora que solo Dios puede hacer? ¿Y cuál es tu parte en ese plan? Llamar, escuchar, recibir y luego actuar. Pero no seamos como el hombre sobre el techo que se ahogó diciendo yo tengo fe, porque sabemos que Santiago nos dice
que nuestra fe sin acción es una fe muerta. Entonces, al llamar, al recibir y experimentar, vamos a experimentar cosas grandes y cosas ocultas que solo nuestro Dios puede hacer. Y Él puede hacerlo y Él quiere hacerlo en tu vida. Bendiciones, hermanos.